donde estés ni que hora sea. Aquí estamos para ti con la luz que ilumina 24/7 los 365 días del año. Música que edifica, que sana y que libera. Shekinah 95.1 FM, el sonido que te levanta. Con mensajes de la palabra que te dan poder, con programas en vivo llenos de vida y fe. En tu radio, en tu app, en tu Roku TV. Somos más que una estación, somos una familia. Buscas inspiración, una palabra de aliento. Sintoniza Shekinah, el lugar perfecto. Shekinah TV.co, nos puedes encontrar en tu teléfono, en tu tele nos puedes llevar. Porque la presencia de Dios es real, y aquí en Shekinah la puedes sentir. Cada nota, cada voz, cada mensaje es un abrazo para tu espíritu, para tu viaje. Shekinah 95.1, el sonido que te levanta. La música que te edifica, la palabra que te sana. En la frontera una voz que resuena con amor. Shekinah, tu radio, tu TV, tu conexión con el Señor. Shekinah 95.1, la señal de la presencia. Sintoniza, conecta y vive la diferencia. Bienvenidos a su programa Destellos de Luz, bajo la conducción de las hermanas Dalia Cruz, Nancy Laura García y Ruth Casas Argumedo. Quédate con nosotros a través de Facebook Live, Shekinah TV y en frecuencia modulada 95.1. Aquí comenzamos Destellos de Luz. Un programa más en Destellos de Luz. Esta mañana nos encontramos jóvenes y adolescentes, y para iniciar el programa vamos a buscar en nuestras Biblias 2 de Timoteo 1 del 3 al 7. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Deseo verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual aconsejo que avivéis el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así le paso el lugar a la hermana Ilse, que nos va a dirigir la oración. Dios les bendiga. Yo soy Ilse Orona. Agradezco a Dios que nos permite estar una vez más aquí, ahora acompañando a los jóvenes y adolescentes. Vamos a iniciar con la oración. Amén. Le damos gracias, Padre, por una oportunidad más que nos da, Señor. Gracias por el privilegio que nos da, Señor, de este programa más, Señor. Le pido que siga bendiciendo nuestras vidas, Señor. Bendiga a cada uno de los jóvenes, de los adolescentes que hoy nos acompañan, Señor. Sea usted hablando a través de ellos, Padre, que podamos impactar, Señor, las vidas de aquel que nos escucha, de los padres de familia, Señor, de los jóvenes y adolescentes, Padre, que pueda ser un mensaje, Señor, que le honre, Señor, que le glorifique. Le damos gracias, Padre, por lo bueno, lo grande y lo misericordioso que usted es. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así dejo el lugar a mi hermano Carlos. Amén. Que el Señor les bendiga a todos. Amén. Mi nombre es Carlos y el día de en este hermoso día veremos quién era Pablo y quién era Timoteo. Amén. Pablo nació en Tarso de Cilicia. Su nombre original era Saulo. Era judío de la tribu de Benjamín y ciudadano romano. Fue educado bajo la ley de Judía y fue discípulo del maestro Gamaliel. Amén. Desde joven fue muy celoso de la ley, tanto que perseguía a los cristianos, creyendo que así se servía a Dios. Aprobó la muerte de Esteban y encarcelaba a los creyentes. Amén. El reencuentro de Pablo con Jesús. Amén. Cuando él iba caminando a Damasco para arrestar a cristianos, Jesús se le apareció en una luz del cielo.
Saulo cayó al suelo y escuchó la voz del Señor. Amén. Este encuentro cambió completamente su vida. Del perseguidor pasó a ser seguidor de Cristo. Después fue bautizado y comenzó a predicar a Jesús, el Hijo de Dios. Amén. El llamado y el ministerio de Pablo. Pablo fue llamado por Dios para llevar el evangelio a los gentiles, no judíos. Realizó varios viajes misioneros a donde predicó a muchas ciudades, fundó iglesias, escribió cartas para corregir y animar. Amén. Escribió una gran parte del Nuevo Testamento, que fue Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito y Filemón. Amén. Pablo pasó por muchas cosas, sufrió golpes, estuvo en la cárcel, pasó hambre, tuvo naufragios, rechazo, pero nunca abandonó su fe. Amén. También veremos quién era Timoteo. Timoteo nació en Listra. Su madre se llamaba Eunice y su abuela Loida, mujeres creyentes que le enseñaron las escrituras desde niños. Su padre era griego y no se mencionaba que fuera creyente. Desde pequeño Timoteo conoció la palabra de Dios, lo que formó su fe y carácter. El llamado y ministerio de Timoteo fue durante en un mismo viaje. Los hermanos daban buen testimonio de él, por lo que Pablo decidió llevarlo como colaborador. Timoteo fue circuncidado para no ser tropiezo a los judíos, mostrando su disposición a servir. Por eso Pablo también lo animaba a Timoteo para no tener miedo, a ser valiente, a avivar el don de Dios. El ministerio de Timoteo fue enviado por Pablo a varias iglesias. Pablo lo dejó a cargo de la iglesia de Éfeso, una gran responsabilidad para alguien joven. Amén. Las cartas a Timoteo. Pablo escribió primera y segunda de Timoteo para instruirlo, animarlo, corregirlo, prepararlo para el liderazgo. Amén. Pablo fue mentor, Timoteo fue discípulo. Uno enseñó con ejemplo, el otro aprendió con humildad. Esta relación nos muestra que Dios trabaja a través de generaciones y que la fe se fortalece cuando se comparte. Amén. Así le dejaré lugar primeramente al Espíritu Santo y enseguida a Abby. Dios les bendiga. Dios les bendiga, yo soy Abby. Algo que a mí me impactó de la vida de Timoteo fue en 1 Timoteo 4:12, que dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Lo cual nos lleva a pensar que no importa la edad la cual tengamos nosotros para servir a la gloria de Dios, sino que quizás el mundo puede subestimar nuestro impacto por ser jóvenes, pero no es así. Nuestra juventud no es un obstáculo, sino una plataforma para el liderazgo y el servicio. Hay que ser un ejemplo para otros jóvenes, llevar una conversación diaria buena con varias personas sobre lo que es Dios, y no tener que aparentar ser otras personas delante de otras personas para encajar entre una multitud a la cual nosotros no pertenecemos. Bien dice la Biblia que nosotros no podemos combinarnos con las tinieblas, sino hay que ser ejemplo para ellas. Así como dice ella, en ese versículo pues nos habla que tenemos que ser ejemplo en palabra, conducta, amor, pureza, muchas cosas, no nada más en un amén. Dice que dice en palabra, tu conversación diaria debe ser relevante, que quiere decir que demos un buen testimonio de lo que hablamos, de lo que decimos, cómo nos comportamos. Porque a veces por querer encajar en un círculo social, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, donde estemos, pues empezamos a comportarnos como esas personas. Mas sin embargo tenemos que mostrar la diferencia de lo que ya Dios ha hecho en nosotros, en nuestra conducta. Cuántas veces a veces se llevan hablando vulgarmente o con empujos o groserías y cosas así, y a veces por querer llevarnos bien con ellos, pues nos comportamos de la misma manera. Mas sin embargo Dios nos dice que mostremos esa diferencia en nuestra conducta, en nuestro amor, pues, muestra amor genuino
como el reflejo del amor de Dios. Si ya nosotros conocemos a Dios, pues hay que mostrarle amor a las personas, que si las personas vienen y nos hacen un daño, nos tratan de una manera que a nosotros no nos agrada, a nosotros no les respondamos de la misma manera. No dar mal por mal, sino al contrario, dar bien por el mal que nos dan. En el espíritu dice, mantén un espíritu de servicio, humildad, no de importancia, que quiere decir que pues mostremos ese espíritu que ya Dios nos pone en nosotros. Fe, confía y vive tu fe, incluso cuando es difícil. Porque pues a veces como jóvenes podemos pasar por muchas circunstancias, muchas situaciones, a lo mejor que nos sintamos solos, que pensemos que nuestros padres no nos entienden, que nos tratan mal en la escuela, y a veces por no querer afectar a nuestros padres, por nos callamos ese bullying o ese maltrato que podamos obtener en otros lados. Mas sin embargo hay que confiar, creer, descansar en Dios, creyendo que Él va a tomar el control de eso, que Él va a hacer algo diferente en nuestras vidas, y que pues más que nada hablarlo con nuestros padres, y como padres pues mostrarles esa confianza también a nuestros hijos, de que estamos con ellos, de que los apoyamos, los entendemos, porque como jóvenes ellos a veces podemos pensar que no atraviesan por situaciones difíciles, pero sí las atraviesan. Y que más nosotros, que en vez de mostrarles nada más el regaño, nada más el rechazo, pues mostrémosles también nosotros el amor de Dios, enseñarlos a ellos a vivir en amor, en fe, que hay un Dios grande, fuerte, poderoso, que los ama y que les va a ayudar a sobresalir, a seguir adelante. Dice, en pureza, cuida tu mente y tu cuerpo de lo impuro, huyendo de las pasiones juveniles. Porque ahorita cuánto no se atraviesa eso en la humanidad, en nuestra juventud. Cuántas veces a nuestros jóvenes, nuestros adolescentes en las mismas escuelas empiezan a bullearse entre ellos, de que ay, no has estado con una persona, de que ay, no tienes novio, nunca has tenido un novio, y ellos los empuja la humanidad y las personas que los rodean a atravesar esas cosas que en realidad pues no están preparados aún para eso. Que ellos sepan, que ellos entiendan que tienen que crecer primero en Dios, amarse ellos mismos, a amar a Dios en lo espiritual, y entender que aunque la humanidad venga y les diga que tienen que tener un estereotipo para encajar o para sobresalir ante los demás, que ellos entiendan y que ellos sepan que no es así, que Dios es diferente, que ellos tienen que ser la diferencia, que no debe de importarles lo que la humanidad piense de ellos, sino querer complacer a Dios y poder entender, que ellos puedan entender como jóvenes que lo importante es que ellos sepan ese amor, lo valioso que ellos son para Dios, y que ellos se guarden en pureza, que ellos se guarden en santidad para Dios. Dice otro punto, la influencia en tu entorno importa. Timoteo aprendió de la fe de su madre, de su abuela, que es lo que nos leía aquí, porque como su padre no mostraba mucho bíblicamente quién era ni quién fue, pero sí habla de una madre y de una abuela que lo enseñaron, que lo encaminaron. Entonces tú como padre que me escuchas, si sirves a Dios, ve y lleva a tus hijos, enséñales ese amor de Dios. A veces creemos que con llevarlos a la iglesia y que ellos estén ahí en una silla ya cumplimos y ya hicimos suficiente, mas sin embargo no. Qué diferente es que al terminar una prédica yo le diga a mi hijo, vente hijo, vamos al altar a agradecerle a Dios por lo que se habló, agradecerle a Dios por lo que ella hizo. Y qué bonito es que nuestros hijos aprendan desde pequeños a amar a Dios, a servir a Dios, que ellos sepan que en la iglesia se guarda un respeto, que se guarda una compostura delante de Dios, y eso depende de nosotros, del ejemplo que nosotros le damos, de que si queremos que nuestros hijos sean unos predicadores, queremos que nuestros hijos sean unos evangelistas, unos profetas, que participen en el altar, pero ¿qué estamos haciendo nosotros como padres para que nuestros hijos participen, para que nuestros hijos busquen de Dios?
o despierten en ellos ese deseo de servir a Dios. Porque ahí está la clave importante. Ahora, si yo voy a la iglesia toda apática, sin querer aplaudir, sin querer ponerme a orar, sin levantar mis manos, ¿qué le estoy enseñando pues a mi hijo? ¿Que así se alaba a Dios? No. Entonces, si nosotros somos ese ejemplo para nuestros hijos, ok, tú ve a la iglesia, enséñale que al altar se va a orar, enséñale que en la adoración se levantan tus manos, se cierran tus ojos y se levanta un clamor para Dios. Quizás ellos como niños, como jóvenes, adolescentes, aún no lo saben hacer, pero con que tú empieces a hacer esa diferencia, ellos van a ver algo diferente en ti, porque nosotros somos quien los enseña a ellos. Todo lo que nosotros hagamos, ellos lo van a hacer, porque ellos así son. Ahora, si tú vas a la iglesia, joven, y tus padres no son creyentes, agárrate de la mano de Dios, agárrate de ese Padre espiritual que te acoge, que te abraza, que te enseña. Ve y agarra tu Biblia y aprende bíblicamente lo que Dios quiere que hagas para Él. Ve, arrodíllate ante Él y Dios ahí te va a consolar y Dios ahí te va a decir, aquí estoy contigo. Al menos yo soy un ejemplo de que se puede caminar sin que tus padres te sirvan a Dios, porque mis padres no sirven a Dios, pero yo conocí a Dios desde mi juventud, a la edad de los 16 años, y para la honra y la gloria de Dios seguimos caminando. Y yo les puedo decir que soy un ejemplo de que se puede caminar aún sin que tus padres te enseñen. Así es que si tú, joven, que estás escuchando, camina sin alguien que te apoye y digas, es que a veces me siento desanimado porque no tengo un padre, una madre que me motive, que me ayude, que me enseñe. Agárrate de Dios, que Él es tu Padre espiritual y que nunca, nunca te va a dejar. Si Dios te usa ahora, no tienes que esperar y ser mayor para hacer una diferencia. ¿Qué quiere decir? Dios habla en la Biblia de muchos personajes que utilizó desde pequeños. Entonces, ¿qué nos impide a nosotros adolescentes de 12, 10 años que digan, ay, es que a mí no me puede utilizar Dios porque estoy muy pequeñito? Pero aún Dios te ama, Dios te puede usar. Vemos a Timoteo, no marca una edad exacta de qué edad tenía, pero sí habla que él servía a Dios en su juventud. Entonces, si Dios estaba con cada uno de ellos, Dios también está contigo, joven, adolescente que nos escuchas. Dice, nuestras decisiones personales y resistencia, a diferencia de la cultura que provee el placer, tú debes tomar decisiones conscientes de seguir a Cristo. Como decía mi hija, mostrar la diferencia en la escuela, de que servimos a Dios, tomar una decisión de nosotros mismos, el de yo no me quiero contaminar de lo que el mundo te ofrece, de lo que el mundo te rodea. Y si los invitamos en este día a que tomen una decisión de querer servir a Dios, de querer ser un ejemplo en tu escuela, entre tus familiares que no conocen de Dios, que digan algo ahí diferente en ti. Sé qué bonito es que andes por ahí, o que si tú lo digas, te digan, oye, tú vas a una iglesia, tú sirves a Dios. Qué bonito es que haya algo diferente, una luz resplandeciendo en ti, como dice que seamos un destello de luz. Amén. Dejo el lugar a nuestra hermana Dalila. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos. Y Dios bendiga a cada uno de aquellos que nos están escuchando. Amén. Damos gracias a Dios por cada uno de los jóvenes que hoy nos acompaña. Hoy también nos acompaña Aldo. Preséntate. Dios le bendiga, hermanos. Mi nombre es Aldo. Los invitamos a que se sigan quedando escuchando la palabra del Señor. Y voy a leer un capítulo allá en 1 Timoteo, versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por lo imposible de mis manos. Okay. Bien, estamos hablando, amén, de un joven, como decía nuestra hermana Ilse. No sabemos exactamente, realmente, la edad, pero sí nos marca que era un joven, amén.
hoy por hoy nosotros tenemos un programa en el cual incluimos también a los jóvenes, a los adolescentes, porque pues es necesario, amén. Debemos de ser ese tipo de padres que forja buenos líderes. Y aquí vemos a Pablo, amén, forjando a un buen líder, hermana Ilse, a un excelente líder. Pablo era su padre espiritual de Timoteo, y pues la carta de Timoteo, esta pues se centra en una exhortación de Pablo hacia Timoteo. ¿Por qué? Porque yo lo miraba en esta parte de aquí, y como dice Abby, a mí lo que me llama la atención es esta parte en el verso 6, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. O sea que a tan corta edad Timoteo había recibido un don por la imposición de Pablo, amén. Pero algo estaba pasando en la vida de Timoteo que le exhortaba y le decía: te aconsejo que avives ese don, te aconsejo que avives el fuego, ese fuego. ¿Por qué? Porque tal vez Pablo miraba que Timoteo tenía el fuego del Espíritu Santo, pero una cosa es que tengas el fuego del Espíritu Santo y otra es que sea avivado. Entonces, siendo joven, nos enfrentamos a diferentes luchas, pruebas que el mundo nos manda, amén. Y por eso Pablo, antes de su muerte, él le deja un mensaje a Timoteo y le dice: yo te aconsejo. Y más antes en los otros versículos, en la primera carta, antes ya le había dicho Pablo en primera de Timoteo 1, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Qué era lo que quería que Pablo hiciera? ¿Qué era lo que quería Pablo que hiciera Timoteo? Que se quedara, que fuera un buen líder, que fuera un buen soldado de Jesucristo, que fuera un buen ministro, que fuera un ministro, un líder que guiara al pueblo y que cuidara como un buen soldado, que no se introdujeran diferentes doctrinas, sino que la de Jesucristo, amén. Entonces Pablo prepara a Timoteo y le empieza a dar ciertas instrucciones, amén, comparándolo con un buen soldado disciplinado, como un atleta que sigue reglas, como aquel labrador que trabaja duro para recibir el fruto de la tierra, amén. Entonces Pablo, él empieza a decirle cómo debe de ser un buen soldado de Jesucristo, fiel. Un soldado debe de ser disciplinado y debe de mantener la obediencia, amén. El mundo nos llena de tantas cosas. El mundo viene y nos habla y nos muestra y nos pone delante de nosotros todas las cosas que nos pueden ofrecer. Hoy en día, ¿qué es lo que nos ofrece el mundo? Pecado, libertinaje, drogadicción, alcoholismo, tantas cosas en las cuales los jóvenes día con día son menos los que buscan a Dios y más son los que están en ese mundo. Pero hoy es el momento justo, hoy es el momento en el cual nosotros podemos empezar a meditar en esta palabra. No solamente es para Timoteo, esta escritura es para el joven actual, el joven de hoy, para aquel joven que quiere, que anhela tener un cambio de vida. Debemos de aprender a ser como los soldados, disciplinados. Debemos renunciar a todas las cosas mundanas, a todo aquello que nos separa de Dios, a todo orgullo y a toda independencia. ¿Por qué? Porque hoy el joven del día de hoy dice: yo hago lo que hago y a mí nadie me detiene. Yo tengo mi mayoría de edad
y a partir de ahora yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero como dice Eclesiastés, de todas estas cosas el Señor nos juzgará un día, amén. Entonces Pablo estaba interesado en instruir, pero el Señor estaba usando a Pablo. Dios estaba usando para que esta escritura quedara para estos tiempos. Este mensaje en ese tiempo a Timoteo le ayudó, pero hoy también nos puede ayudar a nosotros. Hoy nos enseña cómo mantener la disciplina, a renunciar a todas las cosas mundanas, a ser obediente y agradar al que lo reclutó, agradar a aquel que nos dijo, hey, tú estás apartado, tú eres mío. Y ahora empieza a obedecer, amén, al Señor Jesucristo, y empezamos a depender de Dios y no ser independientes. La independencia, de cierta forma, fuera de Cristo, lejos, apartados de Dios, pues a nada nos va a dejar bueno. ¿Por qué? Porque el joven o el hombre del día de hoy dice, yo hago lo que yo quiero, yo puedo hacer y deshacer, pero el día de mañana las facturas de todo lo que hacemos, cómo se viene destruyendo el joven en la drogadicción, cómo se destruyen sus órganos con el cigarro, con el alcohol. Viene a alejar, no solamente alejarse de Dios, sino también se aparta de la familia y viene a perder su familia espiritual si está en Cristo y su familia terrenal, la que Dios nos ha dado. Amén. Entonces Pablo nos lo insta a que obedezca y que debe de agradar a aquel que te reclutó, que es Jesucristo. Como un buen soldado, obedece a su comandante. Todo buen soldado obedece a su comandante. Y nosotros que conocemos a Cristo, tenemos un comandante, Jehová de los ejércitos. Él es nuestro comandante. Nosotros tenemos que aprender a obedecer, pero también la disciplina son reglas que debemos de seguir en todo momento. Cuando nosotros jugamos voleibol, fútbol, jugamos campeonatos, carreras, deben de seguirse ciertas reglas. Un buen futbolista debe de mantenerse como ejercitado, alimentarse bien y no desvelarse. ¿Ven? Entonces debe de ser un atleta disciplinado. En el camino del Señor existen ciertas disciplinas. ¿Cómo es que nosotros debemos que agradar a Dios? Hay una forma, hay un camino. Entonces ese camino es Jesús, ese camino es Jesucristo. Si tú no sabes cómo vivir tu vida, tal vez digas, es que me voy a limitar de muchas cosas, ya no voy a poder hacer esto, ya no voy a poder hacer aquello. Pero todo tendrá su recompensa. El día de mañana nosotros recibiremos una corona. Recibiremos una corona, recibiremos el reino de los cielos, que solamente es para aquel que se atreve a luchar y a dejar todas las cosas de este mundo. Entonces debemos de tener y ser disciplinados. El labrador que trabaja duro, ese se esfuerza día con día labrando la tierra. Nosotros somos como aquellos labradores jóvenes. Tenemos que trabajar duro, esforzarnos. ¿A qué hora se pararon el día de hoy? Para venir aquí, para compartir una palabra. ¿De dónde? ¿De qué lugar viene? Esto es un esfuerzo. Y día con día, Dios está mirando el esfuerzo que ustedes hacen por compartir la palabra, por llevar un mensaje a las naciones, a los diferentes lugares. Amén. Porque no solamente es salir a las naciones y las ciudades, es de la forma en que nosotros o Dios nos ha dado la oportunidad de compartir. Y hoy doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, porque han sido obedientes, se han esforzado.
Dice, el labrador, el que trabaja, debe de ser el primero en recibir su parte de los frutos, así como el líder debe de recibir las bendiciones de la enseñanza fiel. Dios nunca nos va a dejar desamparados. Nunca duden que Dios va a bendecir, que Dios les va a bendecir por el trabajo, por la labor. Amén. Y la importancia de enaltecer y de poner en alto el nombre de Dios. Pablo pues animaba a Timoteo a recordar y a enseñar que Jesús fue el linaje de David y que resucitó, y que esta prueba de su divinidad, de que él era la verdad del evangelio que Pablo predicaba. Pablo le decía, enseña y di que Jesucristo, Él es el único en el cual y por el cual nosotros podemos ser salvos. Amén. Entonces Pablo le instaba a Timoteo a que compartiera el evangelio. En el creyente, incluso si es fiel, porque Dios permanece fiel. Amén. Dice en el versículo 11, 13, dice una enseñanza clave: si morimos con Cristo, viviremos con Él. Si perseveramos, reinaremos nosotros con Él. Amén. Si lo negáramos, pues ¿qué va a pasar? Entonces es mejor predicar, enaltecer el nombre del Señor, declarar que Él es el único en el cual nosotros podemos encontrar la salvación. Nosotros aprendemos de Timoteo bien joven, así que no tenemos límites, jóvenes. No hay límites. No hay límites para un adolescente, no hay límites. El Señor sigue usando, Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Hoy el mundo está corrompido, hoy el mundo nos ofrece tantas cosas, pero nosotros podemos hacer la diferencia. Nosotros, el pueblo de Dios, podemos llevar a cabo, amén, lo que el Señor Jesucristo nos manda, y podemos ser la diferencia entre el pueblo. Amén. Una enseñanza clave dice: si morimos con Cristo, pues viviremos con Él. Amén. Si nosotros le negáramos, pues Él también nos va a negar un día. Pero si somos infieles, dice su palabra que Él aún así permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. El Señor guiaba a través de esta palabra a Pablo y le decía que nosotros teníamos que ser un instrumento de honra. En el verso 20-26 dice que tenemos que ser vasos de diferentes usos, o que en una casa hay grandes vasos de nobles, de oro, de plata, y hay otros que son vasos pues viles, dice la palabra, pero nosotros debemos de ser ese vaso de honra, ese vaso que sirve para dar vida a los demás. Ese vaso de honra debe de ser un vaso que debe purificarse a través de la palabra, debe de purificarse de todas las cosas viles que existen en este mundo. ¿Cuáles son esas cosas viles que el mundo nos ofrece? Pues esas pasiones juveniles, desordenadas, el dinero. Esas son cosas viles, esas son cosas que el dinero es importante, pero para que el nombre de Dios sea enaltecido y pueda correr la palabra a través de radio, a través de televisión, a través de muchas cosas, a través de tratados, se invierte dinero, y el dinero es para eso, amén, y para utilizarlo en buenas obras, amén. Pero de ahí en fuera, el dinero muchas veces nos puede llevar al orgullo y a pensar que nada más el dinero que recibimos es para nosotros. No, es para compartir el mensaje, la palabra de Dios, y para compartirlo con quienes nosotros amamos. Amén.
las otras cosas por las cuales el joven debe de purificarse es de pleitos. Pero pues también nosotros podemos y podemos buscar ser un vaso de honra. ¿Cómo? Haciendo justicia, teniendo fe, teniendo amor, teniendo paz, siendo un buen obrero que no tenga de qué avergonzarse y que esté preparado para toda buena obra. Amén. Dice la escritura en el capítulo 26 de segunda de Timoteo, en el verso 26 del 2 4 y segunda es 20 versículo 26. A ver, vamos a ver. Gloria a Dios. Habla de los utensilios de oro. A ver, ¿me ayuda? Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con las que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no sabe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Amén, aleluya. Dice, y más arribita dice, así que si alguno, en el verso 21 dice, se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Un hermoso mensaje le estaba dando el apóstol Pablo a Timoteo y queda para estos tiempos. Amén. Hoy por hoy nosotros debemos de aprender a ser fieles y de no desanimarnos, porque llega el desánimo. Si el apóstol Pablo le estaba diciendo, hermana Ilse, a Timoteo, y lo estaba exhortando, era porque algo había mirado en Timoteo y él le estaba instando, amén. Le estaba diciendo, a ver, Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. A lo mejor él estaba pasando una situación difícil, como todos los adolescentes, amén. Pero le estaba diciendo, no te desanimes, échale ganas. Es como avivar, es como échale ganas. Tú puedes, tú tienes capacidades. Y cuando nosotros estamos en el Señor, si no las tenemos, porque realmente sin Dios no somos nada, no tenemos nada. Pero el Señor, por su gracia y por su misericordia, nos ayuda, amén. Entonces él exhortaba y le decía, por lo cual te aconsejo, Timoteo, aviva ese fuego, avívalo. Entonces, jóvenes, tú que no conoces a Dios, te aconsejo que te acerques a una iglesia, que busques, que no solamente son deleites, que no solamente es el deleitarse en la drogadicción, en el alcohol. Todo eso destruye nuestras vidas, todo eso viene a destruir lazos familiares, todo eso viene a separarnos de la ciudadanía de Dios. Pero hoy por hoy el Señor Jesucristo nos acerca y nos hace ciudadanos del Señor, amén. Entonces, ¿qué debemos hacer? No desanimarnos.
no desanimarnos, porque cosas malas van a venir a este tiempo, cosas difíciles. Vamos a ver apostasía, y a pesar de la apostasía no debemos desanimarnos, sino permanecer firme en la verdadera fe que nosotros aprendimos. ¿De quién, jóvenes? De nuestros padres, de nuestros abuelos, de muchos ejemplos que hoy tenemos nosotros por la escritura. Debemos de aprender a permanecer firme, a enfocarnos en el evangelio, en la historia central de Jesucristo. No hay otro ejemplo por el cual nosotros tengamos mejor ejemplo que es Jesucristo. Amén. Sus enseñanzas, esas nos basta. Con lo que hizo Jesús, con eso nos basta para poder seguir el camino que Él anduvo cuando estuvo en la tierra. Él no se enfocó en debates sin sentidos. Él vino y predicó la palabra a través de su historia, a través de las diferentes enseñanzas, y nos enseñó a ser un buen líder. Amén. Hoy por hoy el Facebook nos da una lista, amén, de seguidores, pero yo creo que Jesucristo en esos tiempos fue uno de los mayores, sí, de los que nos pudo haber ganado con seguidores. Amén. Era reconocido por sus enseñanzas y su doctrina. Fue uno de los mejores líderes de los tiempos. Amén. Y sus enseñanzas siguen quedando. El liderazgo solamente tenemos que aprender a desarrollarlo. Amén. Pero el Señor es el que nos va dotando y nos va dando cada día. Amén. El Señor es el que nos va dando de lo suyo para que nosotros podamos compartir. Ningún joven, ningún adolescente puede decir ahora, yo no puedo, porque todo lo podemos en Cristo. Amén. Como dice su palabra, desarrollar a otros líderes. Debemos de aprender a no solamente aprender a ser buen líder yo, sino que ayudar a mi otro compañero a ser un buen líder. Amén. Hoy por hoy el mejor de los líderes fue Jesucristo, y conocemos a Moisés, conocemos a Josué, a tantos hombres de la escritura que fueron excelentes líderes. Amén. Pero debemos de mantener nuestra pureza personal. Debemos de huir de las pasiones y buscar la santidad para ser útil en el ministerio. Amén. Es un mensaje de la palabra. Hermana Ilse, ¿tiene algo que a mí me agregarnos? gustaría, amén, que hoy meditemos como padres, como jóvenes, como adolescentes en estos versículos de la palabra que fueron para Timoteo, como decía la hermana, pero también son para nosotros. Amén. 1 Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así es que tú que nos estás escuchando, pues Dios quiere que seamos salvos. Amén. 2 Timoteo 1:7, versículos que impactan nuestras vidas. Amén. Sí. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sí. Dice, así es que no seamos temerosos. Ahora sí que, como dice, vamos a pelear la buena batalla de la fe. Amén. En 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Y son versículos que tienen que impactar nuestra vida, el querer ser mejor cada día para Dios, en querer conocer a Dios. Amén. 2 de Timoteo 2:19, que dice algo ahí que resalta, conoce al Señor a los que son suyos. Amén. Sí, amén. Así es que Dios nunca se queda con nada, Él siempre es fiel. Si tú le sirves, Él te va a recompensar, Él te va a bendecir, Él te va a proveer todo lo que necesitas. Y como dice en 2 de Timoteo 4:7, qué bonito es que
si Cristo viene, si Dios te llama a tu presencia, podamos decir, he peleado la buena Sí, amén. batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardando la corona de justicia, el cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. amén. Si es que Pablo nos incita a que nos preparemos, a que busquemos de Dios, a que le conozcamos. Así es que evalúa tu vida, analízate. ¿Qué es lo que nos está haciendo falta, joven, padre, madre, que nos escuchas? ¿Qué nos está haciendo falta para prepararnos, para caminar en obediencia? Aquí hoy estamos aprendiendo de un joven que Dios lo usó desde su juventud, Sí. que Dios lo preparó desde su juventud, que tuvo gran ejemplo para caminar. Entonces, ¿qué nos impide a nosotros también servir a Dios? Comprométete en servir a Dios. Toma una decisión hoy que tienes vida, hoy que tienes tiempo. Lamentablemente en la semana tuvimos una triste noticia de una hermanita de la iglesia que la asesinaron, y qué bueno sea que ella esté descansando en el Señor, porque la vida así es. Ahorita estamos y al rato quién sabe. Vivimos lejos, venimos desde lugares retirados de aquí donde estamos ahorita. ¿Y qué pasa si saliendo nos pasa un accidente? Lamentablemente ahí terminará nuestra vida, pero qué bonito es que nos preparemos en todo momento, como si, ahora sí que como dicen por ahí, como si fuera el último día de mi vida. Tú si hoy vas a la iglesia, si mañana vas a la iglesia, adora a Dios como si fuera tu último día, porque el mañana no lo sabemos. Busca ser útil para la iglesia, en donde te congregues, en donde estés, que seas de bendición para tus pastores, que no seas una carga, que no te tengan que andar acarreando, oye joven haz esto, oye dama haz esto, oye varón haz esto. No, sino que nosotros nos vayamos con nuestros pastores y les digamos, siervo, sierva, aquí estoy, para lo que yo pueda servirle, para lo que yo pueda ser útil. ¿Por qué? Porque Dios hoy nos ha enseñado que para eso nos está llamando, amén. para servir a Dios. Y pues huye de lo impuro, de todo aquello que nos contamina, de todo aquello que no nos edifica, que no nos enseña cosas buenas. Entonces preparemos nuestra vida, que Timoteo sea un gran ejemplo para nosotros de servir a Dios, que desde su juventud él le sirvió a Dios, y que nosotros también le sirvamos desde nuestra juventud. Desde Amén. nuestra juventud. Sí, amén. Así que, jóvenes, no tenemos más que decir no puedo. ¿Por qué? Porque pues podemos experimentar y mirar a través de la palabra, amén, que pues el Señor usa a sus hijos, pero solamente nosotros tenemos que decir, aquí está, esto es lo que tengo, Señor, ahora pues te toca a ti, ¿va? Hermosa palabra, amén, hermoso mensaje. Pudiéramos hablar tantas cosas y poco se habla de Timoteo, ¿va? Pero el mensaje de exhortación, el mensaje para Timoteo y para las iglesias, porque Timoteo, después de que Pablo fuera pues muerto, ¿va? Timoteo iba a llevar esa palabra, y por eso le estaba dejando unas excelentes cartas, y no vemos más que advertencia como requisitos sobre la piedad y sobre el ministerio, amén, de los obispos, de todo aquel que quiere compartir la palabra. Hay requisitos, como les mencionaba, como toda buena carrera, como todo buen juego, tiene reglas, amén. Entonces podemos aprender mucho de las cartas de Timoteo. Primera y segunda les aconsejo que la lean en cuanto tengan oportunidad, amén. Es una bendición, hermana Ilse, el que nos pueda acompañar el día de hoy con Abby, su hija, Leslie, Carlitos, que por ahí anda, Aldo. Esperemos que esta palabra quede y sea buena tierra
para que ellos sigan trabajando para la obra de Dios, para que se preparen cada día. Hoy por hoy, hermana Elsa, estamos nosotros, pero el día de mañana son ellos los que van a quedar. Amén. Entonces, esperemos y forjemos buenos líderes, excelentes jóvenes que puedan compartir la palabra, que puedan compartir el mensaje, porque hace mucho tiempo yo le decía a los jóvenes, yo no quiero ser siempre su líder, yo quiero que ustedes lleguen a ser sus líderes, que entre ustedes nazca ese líder que los va a guiar. Sería injusto para mí estar siempre con ellos y que ellos no crecieran. Lo que buscamos es que tengan un crecimiento espiritual. Sería egoísta de nuestra parte el querer estar ahí sin formar excelentes líderes. Y yo sé que el Señor los ha dotado y tienen dones, solamente pues hay que seguirlos ahí machacando y instándoles, amén, para que sigan. Vamos a leer las peticiones. Pues ya casi estamos finalizando y el tiempo aquí es bien rapidito, y vamos a estar leyendo las peticiones. Dios les bendiga a cada uno. Vamos a mandar saludos a Murillo, la China, Adolfo, su familia, Esteban, que nos están escuchando el día de hoy. Ellos están descansando, son mis compañeros, a Cori, a Nati. Bueno, se me olvida, entre tantos es a veces difícil, amén. Belén, las Yayis están ahí escuchando, Angélica, a todo Empaque Recto le mandamos saludos, ellos están escuchando. Hoy están descansando y dijeron, vamos a estar ahí, Dios les bendiga y les guarde. Y mandamos saludos a Ernesto Álvarez, muchas gracias. Erika Solís, Dios les bendiga. Vamos a estar orando por ese jovencito de 14 años. Él ama a Dios, pero pues sí, las amistades siempre vienen a influir, amén. Berenice Olmedo tiene 21 años, ella se alejó, tenemos que orar, vamos a orar, interceder por ellos. Hernán González, bendecido día, amén. Él pide oraciones por sus hijos, no quiere nada con el Señor. Lo que nos corresponde es darles ejemplo y interceder por él. Abigail Juárez, amén, muchas gracias. Dice que bueno ver jóvenes que aman a Dios y sigan echándole ganas. Siempre es hermoso saber que la juventud está comprometida. Y podemos mirar que esto no es en vano, amén, que hay gente que está escuchando un mensaje, amén. Mandamos saludos a Mónica Pineda, saludo desde Torreón, Dios me le bendiga y le guarde. Blanca Ortiz, buenos días chicos, saludos, oren por mí, ando desanimada. No, pues échale ganas, y como le decía Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don del Espíritu Santo, amén. Y Blanca Jazmín Alejandra, hay que seguir orando por restauración y salvación para sus hijos. Es una bendición los mensajes que llegan y vamos a estar orando, no lo dude, estamos orando, intercediendo por cada una de sus necesidades. Nos acordamos en nuestras oraciones y no lo dude. Le pedimos al Señor que sea Él aguardando sus vidas, amén, aguardando, y que sea el Señor quien obre en la vida de cada uno por cada una de las necesidades. Es un compromiso, es un reto. El enemigo no se va a quedar cuando intercedemos, cuando oramos, no se queda quieto, pero el Señor está para con nosotros. Bueno, pues le damos lugar para que se despidan a los muchachos. Decimos todos a una, adiós, y nos vemos la próxima semana. Despídense muchachos. Bye. Leslie, Abby, Aldo, mi hermana Ilse, maestra de adolescentes, amén. Dios les bendiga, Carlitos, y esperemos que esta cabina se llene. Sigamos orando, amén. Dios me le bendiga y le guarde hasta que Cristo venga, amén. Y pues les invitamos a que busquen al Señor y que se acerquen a una iglesia
que esté cercano. Reciban un saludo cordial de nuestros pastores, el pastor Blas Santiago, nuestra hermana Nayeli Martínez y la iglesia Emanuel. Les mando un fuerte saludo y abrazo y Dios me les bendiga y les guarde. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Bendiciones. Gracias por quedarte hasta el final de este programa Destellos de Luz. Las hermanas Dalia, Nancy y Ruth te esperan en la próxima emisión. Si te perdiste este programa, búscalo en la plataforma de YouTube en el canal oficial de Shekinah Radio 95.1. Dios te bendiga y hasta pronto.